Hemos querido hablar con Paco Alcaide, poeta montillano, que va a presentar el día 24, el sábado, su primer poemario, aunque nos parezca un poco extraño, ¿no? Que, bueno, con todos los años que lleva y con toda la poesía, ¿no? que la hemos escuchado, no tenía un libro con sus poemas. Se llama Del paso del tiempo y, bueno, está con nosotros para conocer un poquito y acercarnos a ese libro que podemos disfrutar el día 24 a las 8 de la tarde, será la presentación en el ayuntamiento, pero hemos querido dar una pincelada antes, ¿no? de ese acto. Paco, gracias por estar con nosotros y, bueno, felicidades por esa primera publicación. Gracias a ti, Carmina, por hacerte eco de la presentación y por querer que charlemos un poquito aquí. Comentaba que, aunque nos parezca extraño, llevan muchísimos años escribiendo poesía. Me comentaba que pues desde la adolescencia, ¿no? Escribiendo poemas. Te hemos escuchado muchísimos recitales, aquí en nuestra localidad, también sé que fuera. ¿Cómo no había llegado antes este libro? Pues mira, yo creo, Carmina, que puede ser también por comodidad, porque mi inicio en la poesía, yo he sido siempre, bueno, he sido y soy un lector que devora libros y desde muy joven en mi casa había siempre revistas, había siempre periódicos, mi padre tenía también enciclopedias, claro, en aquella época, te estoy hablando de los años 70 y algo, no teníamos lógicamente el acceso de internet, entonces teníamos que, o la biblioteca pública, o teníamos que leer, el que quisiera, lógicamente, por algún sitio. Entonces yo en mi casa siempre deseando de que llegara el fin de semana para ir a la papelería, comprar el periódico, primero lo leía mi padre y luego yo lo devoraba. Yo creo que esa afición literaria también me condujo un poco a la poesía cuando llega, entre comillas, esa fatídica edad de la preadolescencia, donde empiezan, pues ya sabes, los primeros amores, los primeros desamores, empieza el inconformismo con uno mismo, de no encontrarse, de ser una persona rebelde con todo. Y yo creo que eso empezó ahí a transformarse en poesía. Yo recuerdo que yo, pues como todos, salíamos con los amigos y había veces que yo, bueno, pues decía, pues, yo no tengo hoy ganas de salir, pues, y no sé, me llegaba una inspiración o un problema y en vez de comentarlo, lo escribía. Y ahí fue mi primer inicio con la poesía. Luego, pues bueno, pues con los años se fueron perfeccionando, fueron aumentando los poemas y llegó un momento que claro, hubo luego después también un parón, cuando ya me casé, tuve los hijos, en fin, trabajo, otras circunstancias, hasta que quizá después de la pandemia volví, sí, por el 20 o por ahí, con todo lo que tenía ya escrito, más que seguía escribiendo, pues sí es verdad que ahí fue ya cuando empecé a sumergirme un poco más en el mundo de la poesía a nivel ya más amateur. Porque profesional, por supuesto que no, a nivel amateur, a nivel de querer conocer a poetas, tanto montillanos como cordobeses, y bueno, y eso es cierto y verdad que sí me indujo a empezar a publicar, porque yo tenía un estado de confort, de decir, bueno, escribo, guardo. Pero sí es verdad que un día me llegó una reflexión de una amiga poeta que me dijo, bueno, ¿y tú por qué no nos das a nosotros el placer de que podamos conocer tu poesía en forma de libro? Oye, y eso fue una cosa que me hizo pensar, pues es que también es verdad. Pues bueno, pues mira, que la poesía una vez que tú la escribes ya no es tuya, Claro. ya es tanto la poesía como la novela como todo. Bueno, pues que también que el público opine sobre lo que escribo. Y bueno, y hasta que he conseguido juntar unos pocos de poemas y lo he formalizado en un poemario. Paco, una curiosidad, ¿conservas algunos de esos escritos de tu adolescencia? Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ah, bueno, Yo lo interesante. tengo todo escrito, todo lo tengo escrito y, o sea, escrito y Guardado, ¿no? guardado, lo tengo guardado. Claro, ahora los lees y dices, "Pf, madre mía, claro, estábamos hablando ya de un chaval de 13 años, de 12, 13, 14 años,
Pero bueno, hay ya pinceladas de cosas de Lorca, de haber leído mucho también de Miguel Hernández, en fin, normalmente los poetas que siempre solíamos tener en las clases de literatura de los colegios, pero lo tengo todo guardado. Eso es estupendo. Sí, sí. Del paso del tiempo, me comentas que no tiene un tema, un hilo, ¿no? Sino Mira, que son poemas diferentes, ¿no? Efectivamente, cuando Rafa Moya, el editor de la editorial Sótano Ediciones, me propuso, estábamos en un evento literario allí en lo de Librería Nove de Sole, y él vino porque era escritor también. Él fue allí a presentar un libro, Malvita, y ya pues lo que pasa que ya cuando acaba la presentación, pues bueno, ya hay un ambiente un poquito distendido, ya se empieza, y ya él habló de que iba a abrir una editorial y que iba a contar también con poetas nobles, con gente que no había publicado nunca. Bueno, entonces a mí, pues la verdad que, como Sole también sabe de mí que no había publicado nunca y que quizás me gustaría, pues también se lo propuso, estuvimos hablando y me comentó que ¿por qué no? Paco, reúne poemas y me los pasa y le vemos el enfoque que le podemos dar y cómo lo podemos averiguar. Y ahí surgió verdaderamente todo. Entonces cogí 55 poemas que, como explico, son poemas que por su propio pie pueden caminar solos, metafóricamente hablando, porque son poemas que tienen su texto, tiene cada poema de los que hay aquí tiene un tema, pero sí es cierto y verdad que estos poemas me inspiraron más a recopilarlos porque el hilo conductor es la palabra tiempo. Están escritos, aparte de que están escritos también en ciertos años de mi vida, que también es del paso del tiempo, del complemento circunstancial del paso del tiempo, también la palabra tiempo en cada uno de ellos está ahí en su estructura. Lo fui recopilando y lo junté en este poemario para darle el título del paso del tiempo, que creo que es un título arraigado y con fuerza. La verdad que es un título muy bonito. Comentas que son de diferentes épocas, Sí. desde muy atrás. No, desde muy atrás no, a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, que fue cuando yo ya más empecé a escribir más en serio, cuando me fui más involucrando en el mundo de la poesía, fue cuando empecé a escribir. Pero claro, el poeta es que escribe por inspiración y las inspiraciones te las dan imágenes, conceptos, no sé, que vayas por el campo y veas un paisaje bonito y te dé la inspiración. Entonces, pues yo iba escribiendo poemas, la guerra, la injusticia de la guerra, la poca empatía que hay, en fin, cosas que me iban surgiendo, las iba escribiendo. Y es cierto y verdad que, bueno, pues más o menos 55 de ellos, de los que podía pensar que el paso del tiempo era importante, pues son los que he recopilado en el poemario. ¿Por qué 55? No sé si ha surgido así. No, son 55 porque yo no me gusta un poemario muy grande. Yo lo mismo que escribo, también leo mucha poesía, y es cierto y verdad que hay poemarios de 200 páginas que se hacen muchas veces un poquillo, entre comillas, insufribles. A mí me gusta, por ejemplo, leer poesía, una o dos poesías al día. Lo mismo intercalo autores, que me cojo un autor y lo leo hasta que acabe. Pero claro, un librito que pueda tener 50, 40, lo hay incluso más finos, pero ya a partir de ahí no quería yo. Entonces, como tampoco me gusta, a mí lo veo de una manera un poquillo ya muy tediosa, pues tampoco quería yo sacar un libro con mucha. Porque tengo muchos más, pero no quería sacarlo con muchos. Digo, más o menos 55 poemas, que lo he dividido en cuatro capítulos, más o menos. ¿Cómo ve en este momento, Paco, el mundo de la poesía? Porque
como en todo, ¿no? Hay épocas de más, épocas de menos, la poesía siempre, hay escritores siempre, ¿no? Pero quizá públicamente, culturalmente, hay épocas que a lo mejor hay más recitales, hay menos. Sí. ¿Cómo ves ahora mismo en Montilla? Parece que hay un movimiento desde hace unos años para acá En más. Montilla, ¿no? Sí, Sí, bueno, bueno, en general, me sí. imagino que tú te mueves también. La poesía hace bastantes años, bueno, es un género literario que no la puedes comparar con la novela, ni mucho menos, porque es para minoritarias, para personas minoritarias, es un minoritario. Pero ¿qué pasa? Que la poesía, yo creo, por lo que yo vengo observando, tanto aquí como en la provincia, como que ahí llevamos ya unos añitos que parece que otra vez ha resurgido. Es que hay muchísimos, yo conozco a muchísimos poetas, publiquen o no publiquen, hay muchísimos poetas. Y es cierto y verdad, pues que lo que sí es verdad te da lástima es que luego va a un recital de un poeta o una poeta, por ejemplo en Córdoba, llámese Juana Castro o poetas consagrados, que luego acuden 10, 12, 13 personas. ¿Qué pasa? Pues sí, es para seres minoritarios, pero lleva unos años que por lo menos escribir y publicar se está haciendo bastante. Bueno. Siempre es importante, ¿no? Eso, el que haya, Sí, el que te claro. ofrezcan actos, porque muchas veces si no nos acostumbramos mucho. también porque la poesía también hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, A, sí, sí. a escucharla, ¿no? Es que la poesía, Carmina, bueno, por ejemplo, mi mujer es la primera que dice que ella leer poesía a veces es que no la entiende. A ver, la poesía es a veces Personal tan también. abstracta como personal. Al ser expresar sentimientos, utilizar muchas metáforas, muchos símiles, es cierto y verdad que hay veces que se utilizan también unas palabras complejas que es complicado. Yo la importancia que le doy, por ejemplo, este libro tiene es una rima asonante, no me centro mucho en la rima consonante porque creo que limita mucho el poema, es una rima asonante, hay algunos que tienen verso libre, no rima, pero la mayoría tienen una rima asonante, pero lo que sí intento darle es un ritmo al poema, que a la hora de leerlo, tanto yo al recitarlo como el lector cuando lo tenga en sus manos, que sepa leerlo y que el poema le entre, independientemente de luego de que le guste el tema, no le guste el tema, o de que, no sé, pero yo intento darle un ritmo al poema. Claro, hay personas que también escriben muy bien, utilizan unas palabras muy cultas además, pero luego, por ejemplo, los escuchas recitar y no recitan, yo creo que es como si estropean el poema, cuando son a lo mejor Joya literaria. poetas estupendos. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Paco, el sábado se presenta este libro del paso del tiempo dentro de los actos de la Feria del Libro, que va a haber muchísima actividad este fin de semana aquí en el ayuntamiento, entre el patio y el Salón de San Juan de Dios. Sí. ¿Cómo va a ser esa presentación? Porque creo que va a haber un poquito de música también, ¿no? Mira, yo he intentado, como es mi primer libro, mi primer poemario, tengo mucha ilusión. Es verdad que voy a intentar que sea una presentación cómoda, que sea ágil, que no sea la típica presentación de un libro o de un poemario que te sientas, recitas 3 poemas y ya está. Lo voy a intercalar con piezas musicales de viola, que viene un chaval que ha estudiado en un conservatorio de música y va a tocar la viola, va a tocar 5 o 6 piezas intercaladas entre varios poemas que yo voy a recitar, creo de la mejor manera posible, y luego pues intervendrá el editor, Rafa Moya, intervendrá Sole Raya, que es la que me va a presentar el libro en el acto literario, y luego hablaré yo un poquito sobre la portada, sobre el prólogo. Pues la portada me la ha hecho Antonio Guerra, que es un artista multidisciplinar de Córdoba. Este hombre es fotógrafo, hace collage y luego tiene también una prosa poética preciosa. Entonces hablé con él, Antonio me captó la idea al momento, estuvimos trabajando, pero bueno, prácticamente lo hemos hecho pronto. Luego el prólogo sí me lo ha hecho Rafi Ames, que es una gran poeta cordobesa, tiene ya publicados más de 10 libros. Y luego también dentro hay 4 ilustraciones separando los capítulos, que esto me lo ha hecho Pablo Portero,
que es montillano, miembro de la Asociación Síntesis, que también es ilustrador y pintor, y también me ha hecho 4 ilustraciones a modo de, bueno, de separar un poquito y de darle un poquito el ambiente, quitarle el ambiente este serio de un libro todo, y ya está. Y luego pues los poemas, eso, divididos en 4 capítulos y más o menos estructurados casi por una temática. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Genial. Paco, el tenerte aquí con el libro en la mano y no pedirte un poema como cierre de esta entrevista, vale, me parecería una barbaridad. Pues sí. Así que si nos la regalas, ¿no? Sí, Pues elige me imagino que también elegir un poema, ¿no? Todos son como los hijos, ¿no? Todos duelen, ¿no? Sí, bueno, yo he elegido más o menos en la presentación voy a hacerla. Voy a hacer algunos poemas emotivos porque tengo un par de ellos a mi madre y le voy a regalar uno, que por suerte la tengo todavía y se lo voy a recitar. Vamos a ver si no afloran las lágrimas. También hay algunos de enfermedades, de un tío que murió hace unos años y también le escribí un poema y también lo voy a recitar. Y luego pues algunos un poquillo también, fin de todo, de la injusticia de la guerra, sí. Pues si te parece, os puedo recitar el primero, que abre el poemario y que se titula precisamente el título del libro, Del paso del tiempo, ¿vale? Estupendo. Venga, del paso del tiempo. Se hace frío y álgido en su pesar, ese tibio escalofrío que merodea la duda y hechiza las horas sigilosas que siento, embarrado de nostalgia. Cómo yacen los recuerdos en la gelidez de lo sombrío. Del paso del tiempo, quiero hablarte de la libertad de poder imaginar que estas letras nacieron para ser escuchadas, que estas manos, convulsas por la rigidez de mi obstinación, fueron capaces de tocar el cielo de los aplausos, que estos ojos, consumidos por el llanto, tuvieron su fecundidad amando las horas pasar. Del paso del tiempo, de la agreste comedia que representa, del desfile de ocres intenciones, de la fiesta que invita a sus miembros a licuar el alcohol de sus venas y beberlo sorbo a sorbo. Cuando me haya de morir, seguro un día cualquiera, cuando me llame la luz tras la ceguera de mis derrotas, acomoda tu lágrima confusa y enciende la llama de tu consuelo. Inevitablemente hablaremos del paso del tiempo, mientras tomamos distendidos un bonito sorbo de realidad. Qué bonito, qué bonito. Bueno. Todo esto y mucho más el sábado a las 8. ¿Va a ser en el patio del ayuntamiento? Sí, en el patio, ¿no? En el patio. Con ese violista que te va a acompañar y bueno, pues seguro que tiene que ser muy bonito. Y bueno, para ti, porque es tu primer libro, aunque bueno, tú tienes también has participado en varios libros de conjuntos, ¿no? Que se han hecho de poesía, antología. Pero bueno, cuando es el primero de uno, ¿no? Eso es algo muy especial. Eso es mi niño. Sí, tengo mucha ilusión y bueno, pues voy a intentar que todo salga lo mejor posible, ya está. Y pues el que quiera o pueda llevarse el libro, pues que intente disfrutar los poemas y ya está, y ya son suyos. Una vez que los poemas están en la calle ya es del público. Muy bien. Pues Paco Alcaide, felicidades y ya te veremos el sábado y te escucharemos. Muchas gracias, Carmina, por querer compartir este momento. Gracias.